Bueno, doctor, eso era todo por hoy. Muchas gracias por venir. Ya nos quedó claro todo. El tema en quedó esto. claro. Excelente la presentación. Muy buena, como siempre. Ya estuvimos viendo lo que son las agresiones. Y me llama la atención en esta introducción que nos hizo Olguita, que hablaban de cuando uno no quiere hacer algo, cuando no está dentro de los hábitos o de lo que uno le gusta, y la pareja le impone algo, eso se considera una agresión. Y uno pensaría, no, es que yo lo complazco porque es que como es mi esposo, entonces a mí mi obligación es complacerlo. Eso es considerado también una agresión, doctor. Exacto, todo es como quedó muy claro pues en la introducción, es toda conducta que lleve a violentar o a forzar la voluntad sexual del otro. Entonces, pues las comunes o las que todos conocemos, pues es la violación o la agresión pues sexual de un desconocido a una mujer. Mira que independientemente nos quedó también faltando la parte de la agresión al hombre, ¿cierto? Que también se presenta, tanto por hombres o muy raro, pero también de mujeres hacia hombres. Entonces cualquier tipo de acto que en contra de la voluntad de la persona. Y una de las que se presenta muy frecuentemente también es entre las parejas, ¿cierto? Entre los esposos o compañeros, ya sea el acto sexual como tal o algunas prácticas sexuales, por ejemplo sexo anal y que no esté de acuerdo y que lo hagan obligadas, tanto porque sea violentamente practicada o porque a través de sobornos, de, por ejemplo, decir o te quito la alimentación o te quito el sustento, ¿cierto? Es decir, de algún tipo de presión que lleve a que esta persona tenga que acceder a esto. Entonces, eso también Ahí estamos hablando de unas agresiones más de tipo, de carácter físico. También se pueden dar de carácter psicológico y verbal, pero hablando sexualmente. Pues del tipo, cuando estamos del el psicológico vendría pues todo este tipo de presiones que pueden hacerse a través del soborno, a través de la presión o del abuso de poder de un jefe, de un padre de familia, por ejemplo, también que abuse de sus hijos, que abuse de sus hijos, también que abuse de su pareja, ¿cierto? Pero por ejemplo, el abuso sexual puede ser una violación consentida, pero está aprovechándose de su poder, está aprovechándose del sentimiento de su hijo y no utiliza la fuerza, ¿cierto? Este es un tipo de violencia o de agresión sexual que no utiliza la fuerza, pero manipula de otra manera para conseguir sus objetivos y esto pues como tal trae su influencia pues psicológica importante en los hijos. Bueno, para las personas que se acaban de conectar con nosotros o sencillamente es primera vez que ven nuestro programa Belleza con Estilo, los vamos a poner al día. Él es nuestro ginecólogo de cabecera, sexólogo de cabecera, es el doctor Wilson Múnera, hablando siempre de temas de sexualidad, de pareja, y venimos trayendo una serie de programas que de verdad le han ayudado muchísimo a las familias. Y hoy este tema de agresiones sexuales, bueno, como siempre, que los preparamos con mucho tiempo de antelación para que los televidentes tengan las cosas claras, vamos a darles a ustedes la oportunidad de abrir las líneas 265-7757 y si ustedes de su hogar tiene algún caso que nos quiera contar o tiene algunas inquietudes, el doctor Wilson está listo para responderles. Doctor, siempre estamos y vemos campañas acerca de la no agresión a la mujer y usted mencionaba ahora algo muy importante, también las mujeres agredimos a los hombres, no con tanta frecuencia o no son los casos tan conocidos o sencillamente los hombres aguantan más agresiones o qué es lo que está pasando. De pronto dentro de estas, como abarcando más el tema, no solo como a la parte de la agresión violenta, está también por el acoso sexual, entonces el acoso sexual laboral, el acoso sexual a nivel de las universidades, ¿cierto? Que también se Pero puede presentar. siempre de los hombres hacia las mujeres. Lo que pasa es que siempre se ha tenido como ese punto de vista, ¿cierto? De que siempre es el hombre y en mayor proporción se presenta de hombre a mujer. ¿Y cómo pero también agredimos? puede haber un soborno de que la jefe de su empleado quiera tener relaciones sexuales con él y lo soborne a nivel por medio de su trabajo, por un ascenso, ¿cierto? Impida que realice su trabajo en forma adecuada. Eso es un tipo de actividad. ¿Y en las parejas cómo sobornan las mujeres a los hombres? Las parejas, ¿cómo sobornan las mujeres? Pues a nivel de pareja, no sé, pudiera, pues ya sería como cada caso muy, muy particular. ¿De ser agresiva? Pues de ser agresión no. Por ejemplo, de conseguir algo, generalmente uno lo habla de que de una mujer que quiera tener sexo con algún otro hombre y empiece a, si este se niega, a presionarlo, a hacerlo considerar, no, es que sos
no sos lo suficientemente hombre, es que te falta tal cosa, ¿cierto? Entonces, como hacer un tipo de presión para que éste acceda a tener este tipo de relación. Ahí estamos agrediéndolo. Cierto, en cierta medida estamos presionando para que este hombre realice la actividad sexual. Como lo mencionaba, pues en la otra manera, es por medio del acoso sexual, ¿cierto? Se habla de casos también de abuso a través de la violencia, pues, se han descrito casos, eso lo lee uno pues en la literatura, a través de grupos de mujeres que violan a algún hombre, ¿cierto? Pero son muy poquitas. Eso es muy escaso, Eso no ¿cierto? se ve. Pero es como un caso anecdótico. Y lo otro es que se presenta más, sobre todo cuando es de mujer a hombre, sobre todo con niños, ¿cierto? Un abuso hacia menores de edad, principalmente tocamientos de genitales y este tipo de prácticas, o colocarlos a ellos a hacer relaciones, a tener relaciones sexuales con ellas, sin ellos entender lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces es un tipo de práctica que se presenta por ahí también. Dentro de las violaciones es importante tener en cuenta que primero hay unas que son las forzadas y las no forzadas. Dentro de las forzadas está la violación. La violación como tal incluye pues la penetración del pene en vagina, ano o boca. E incluso también está penalizado la utilización de objetos para la estimulación de los genitales de la otra persona. Que esto puede ser tanto en hombres como en mujeres, ¿cierto? Y las otras tipos de agresiones, pues igual están los tocamientos forzados y todo esto. Dentro de los no forzados están la parte de sometimiento a través del poder, ¿cierto? Te exijo que hagas esto, si no perderás tu puesto. O en a las través de universidades también se amenazas, presenta los mucho estudios eso para cuando, pasar. exacto, Para pasar el examen, para pasar la materia. Exacto. Se ve mucho. Entonces este tipo de acciones también se ven por ahí. Y el otro es sometimiento a través de drogas, alcohol, ¿cierto? Dentro de los casos que mencionamos que se soslaya, se oculta mucho, está el de las parejas, porque a nivel legal es muy difícil probarlo, porque dicen, no, pues que si está casada con él, se debe someter a lo que en cierta medida está sometida o quiere estar ahí, ¿cierto? Y el otro caso se presenta con las personas conocidas, es decir, también es muy frecuente, personas que han salido de pronto a una cita con un amigo, de pronto incluso hasta han tenido ya relaciones sexuales en algún momento, pero se ve mucho, o lo describen también, muy frecuente, en que salen y de pronto a través del licor, a través de algún alucinógeno o alguna otra sustancia, tienen la relación sexual con esta persona, a través del sometimiento de una sustancia alucinógena. Se encuentra muy frecuente, como se han hecho estudios a nivel de universidades, donde un gran porcentaje de mujeres han descrito de que en algún momento de sus vidas han tenido alguna relación sexual coercitiva, es decir, donde han sentido que han sido abusadas de alguna manera. Que fueron muy bruscos. No es la brusquedad, es como el mecanismo que utilizaron para que ellas estuvieran. Dentro de esto está por lo mismo el alcohol, y lo mismo utilizan que los estudiantes, que algunos han manifestado que han utilizado algún medio coercitivo para que esta mujer obtenga o se preste para una relación sexual. Entonces, como decíamos, a través del alcohol, a través del soborno, de presiones, porque muchas veces estas personas describen, por ejemplo, el que salió con amigos, entonces es la pareja que sale a tomarse algún trago o salen para una finca y se entiende o dentro de la misma cultura machista se ha considerado como que la mujer como que siempre es ambivalente, entonces que cuando dice no es porque quizá y cuando dice quizá es porque sí y como que no se le acepta ese no. O la mujer que de pronto permitió que se llegaran a caricias, que se llegaran a besos, o dice, si esta me trajo a una finca no va a perder la avenida y en cierta medida someten a esta, la obligan. Y aunque ella ya diga que no, queda como el sentimiento de ella también, ¿no? ¿Será que yo fui la culpable? ¿Será que me lo busqué? ¿Será Porque que no fui clara desde el principio. No fui clara, exacto. Entonces, a nivel cultural, incluso hasta por conceptos y de las mismas mujeres, cuando una mujer ha sido víctima de abuso sexual y de pronto es es que ella lo buscaba, es que como se viste, es como mira, es como coquetea, ¿cierto? Entonces, desde hace mucho tiempo se veía como la mujer siendo víctima, se empezaba a culpar prácticamente de que ella fue la que motivó ese tipo de acción. De hecho, muchas de las mujeres, hay un gran subregistro en cuanto a las agresiones sexuales, porque hay un sentimiento de culpa y de como de sentir, ¿será que yo fui culpable? ¿Qué fue lo que hice que motivó a que esta persona hiciera esto o aquello? Como muy bien lo anotaron en la introducción, está escrito que la mayoría de los violadores no tienen una diferencia en cuanto a los deseos o la sexualidad como el común de la gente en general. Es decir, no es que sea hipersexual, no es que este tipo tenga muchos deseos, no es que generalmente no es eso. Generalmente es una muestra como de poder y de fuerza, ¿cierto? A través de la historia incluso la mujer ha sido un botín de guerra. En todas las guerras utilizaban a las mujeres como botines de guerra, secuestraban y las violaban y abusaban de ellas.
incluso de problemas de ciertos pueblos donde matan hombres, niños y violan a las mujeres para que queden las descendencias de estos pueblos, ¿cierto? Un instinto bastante animal y no desde la historia, esto viene hace 10 años, casos que han sucedido a través del tiempo. Entonces, bueno, ¿qué otro dato me parece interesante? Me parece interesante que la mujer entienda de que no es culpable independiente de lo que haga. ¿Qué puede ser propiciar una violación? Que esté sola, ¿cierto? Que esté en un lugar desconocido, sola, esté pues como propiciando, facilitando a que se presenten ya sea un atraco o una violación. Pero no es como, ahí ese sería como la culpa, pues, entre comillas. O sea, pero como no que como uno su diga, actuar. es que ella se lo buscó porque qué hacía en medio de la noche, así con esa ropa tan chiquita, en tal sitio, ella se lo buscó. O sea, pero el hecho de que ella esté ahí no significa Sí, no pues, que... significa, es decir, ni el hecho de que una mujer acepte salir con alguien, incluso acepte las caricias, es que ella hay que entender y hay que educar, es hasta el punto donde llega, no, es no. Si ella permitió besos, caricias, incluso de los genitales, pero dice, no quiero más, no quiero más. Y eso es lo que hay que empezar como a educar al respeto hacia el otro, al respeto hacia la decisión tomada, ¿cierto? Y dentro incluso de los planes nacional de salud sexual y reproductiva está esta forma de resolver los conflictos y se está haciendo mucho énfasis en tanto la violencia física y la violencia sexual, ¿cierto? Como educar a la resolución de conflictos al respecto, ¿cierto? Entonces lo que se busca es como educar a que los adolescentes no vayan formando ese patrón de que tengo que demostrar mi poderío, de que tengo que demostrar mi machismo, mi fortaleza y de saber respetar hasta qué punto una mujer decide no continuar con una práctica sexual y respetar esta parte. Igual también como consejo que harían, pues una mujer si va a salir con alguien, saber muy bien pues al menos con qué tipo de persona sale, informar a sus padres, voy a estar en tal parte, ¿cierto? Porque se pueden presentar situaciones o al menos eso puede en cierta medida inhibir a la otra persona a realizar alguna otra actividad. Contrario a lo que estábamos hablando, doctor, si una pareja tiene dentro de sus prácticas sexuales pegarse, látigo, que es muy usual, Sienten placer que por siente eso. placer por darse látigo y por pegarse, pero si a ellos les gusta, ya eso no se considera Sí, no, agresión. es que por ejemplo a nivel del sadomasoquismo habrá diferentes grados, ¿cierto? En cierta medida, pues hay dentro de las parafilias, que sería un tema interesante para tratar más adelante, está el sadomasoquismo, quienes disfrutan del acto sexual solo a través del infringir dolor o de adquirir el dolor. Sado es el que infringe el dolor, ¿cierto? Sí, el que infringe el dolor y el que disfruta infringiéndolo, y masoquista el que goza o disfruta y obtiene placer sexual con el dolor. Hay personas que durante su acto sexual pueden tener algunas acciones violentas o agresivas o una palmadita, ¿cierto? Ese tipo de prácticas, pero ambos lo toleran y lo aceptan. Entonces, cuando yo llevo a que mi pareja tenga una relación sexual con otro hombre porque es que me gustaría ver cómo lo hace, pero ella no está de acuerdo, estoy violentando a esta persona. Igual, ¿cierto? Dentro de esa violencia está también el estupro o la práctica sexual o el proxenetismo, que es también, por ejemplo, obligar a las mujeres a la prostitución, lo que sucede con la trata de blancas en muchos países, que las llevan prometiéndoles muchos trabajos en el extranjero y terminan en casas de citas o en prostíbulos y tienen que trabajar para pagar la documentación o todo esto. Quisiera también como aprovechar para que las mujeres entonces empiecen como a denunciar este tipo de actos. Se está haciendo muchas campañas a nivel del Estado, ¿cierto? De que buscan que las mujeres denuncien, se presenten. Que es un delito. Que es un delito, claro. Entonces, lamentablemente se ve mucho ahora. En nuestros barrios se ve muchos casos de violación nos llegan a nosotros a la consulta. Tú ya que estás hablando de eso, Wilson, el chantaje es considerado como una agresión sexual. Me explico en qué sentido. De pronto que se tengan fotos o videos sexuales de pronto de de la pareja, donde de pronto ella diga no quiero estar más contigo, o de pronto sea el amante, claro. Uno no sabe, con fines lucrativos de que es que si tú no me das tanto dinero, muestro estas fotos, las saco por Facebook, por internet, o en el caso de que ya el amante se haya cansado de su pareja y le cuento toda la verdad y le muestro todas las fotos. Pues ahí ya sería un chantaje, ¿cierto? Pero si ese chantaje lo utilizamos para obtener fines o propósitos sexuales, ya hablaríamos de la coerción y de la parte sexual, ¿cierto? Entonces quería mencionarles que que toda mujer tiene derecho a, pues lo ideal, en caso tal de que sean sometidas a un evento de estos,
Entonces, dentro de las recomendaciones están, primero, no bañarse, no se deben duchar, ¿cierto? Si tienen la ropa, Para poder idealmente, ponerle la denuncia. sí, Porque porque eso se va toman ante muestras. medicina legal. Entonces, Ajá. porque van a medicina legal, los van a presentar al centro médico. Entonces, primero, no ducharse, ¿cierto? Para evitar como limpiar evidencias. No cambiarse la ropa, o si la cambian, pues meterla en una bolsa y llevarla pues como al sitio. Presentarse idealmente el mismo día, ¿cierto? El mismo día. Tienen derecho a ir a cualquier clínica, sea hospital público, privado, y tienen que atenderla, ¿cierto? Está por ley que las deben atender y realizarles el protocolo para las pacientes víctimas de abuso sexual. Dentro de ese protocolo se les van a tomar algunos exámenes para descartar que ya tengan previamente alguna infección de transmisión sexual, se les toman exámenes de hepatitis B, de VIH, también se les toman de serología para sífilis, se les empieza manejo anticonceptivo de emergencia para Un embarazo. disminuir la posibilidad de un embarazo no deseado, pues víctima de este abuso. También se les empieza tratamiento antibiótico para evitar algún tipo de infecciones sexuales de transmisión sexual como la gonorrea y incluso terapia antirretroviral, como la que se utiliza para aquellas personas que están expuestas a algún riesgo potencial de adquirir el VIH. Entonces hay un centro que se llama el CAIBA, Centro de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Abuso Sexual, que hace parte de la Fiscalía, entonces deben denunciar, eso se denuncia ante la Fiscalía. Y allá en este centro se toman las muestras de semen, de sangre, de vellos sueltos en algunas partes del cuerpo y con esto se pudiera entablar posteriormente una demanda. Temores de los pacientes para demandar, temor a las represalias, temor al escarnio público, ¿cierto? Son muchas pues como las circunstancias Y que más las que todo si impiden en hay algunos amenazas. momentos. Exacto. Pero Y hay en que- cuestión de pareja, pienso yo que primero como dialogar lo que me gusta, lo que no me gusta, para que eso no se convierta en una agresión. Sí, exacto. Lo que pasa es que hay quienes se someten y lo hacen y en cierta medida están violando su dignidad. Pero hay quienes ya sí son o lo haces, es decir, son obligadas a realizar la práctica. Pero ahí sí ya diría yo que la mujer o el Porque hombre es es que el la- que tiene que tomar la decisión, Claro, porque eso no es una el que se está relación sintiendo sana. agredido, en Sí. ese caso, la persona que se está sintiendo agredida es la que tiene que dejar clara su posición. Porque hay circunstancias donde yo puedo decir, bueno, yo puedo realizar este tipo de práctica, puede que no me guste mucho, pero no me siento mal realizándolo y lo quiero hacer por él. Y en cierta medida de eso se trata, de dar un poco de lo mío, de lo tuyo y compartimos. Pero si hay algo que afecta y atenta contra mi dignidad y es totalmente rotundo que no lo deseo hacer, pues no lo hago. Y si ya hay una violencia, pues ya eso es lo que hay que denunciar también. Ok, bueno, vamos a recordarle a nuestros televidentes que los teléfonos del doctor Wilson Múnera, nuestro sexólogo del día de hoy, aparecen al final en los agradecimientos. Ustedes también pueden realizar sus preguntas a través de nuestro correo bellezaconestilo@cosmovisión.tv. Al doctor Wilson, muchísimas gracias por estar nuevamente con mucho gusto, nosotros. Cecilia. Bueno, yo les tengo recomendaciones súper especiales para las personas que están pensando en hacer una fiesta